Durante más de un siglo, Alemania fue el corazón industrial de Europa. El país que fabricó los automóviles que el mundo quería conducir, las fábricas que producían los químicos, el acero y la maquinaria que impulsaban la manufactura global. Alemania no era simplemente la economía más grande de Europa, era el motor que sostenía todo el proyecto europeo. Cuando los políticos hablaban de unidad europea, en realidad hablaban de una verdad incómoda. La fortaleza económica alemana financiaba al resto. Alemania era la única economía lo suficientemente productiva, disciplinada y competitiva como para hacer funcionar la zona euro, cargar con el peso de las deudas del sur de Europa y aún así seguir creciendo. Pero esa Alemania está muriendo, y no lentamente, no de forma gradual. Está ocurriendo a una velocidad que ha sorprendido a los economistas, ha alarmado a los responsables políticos europeos y ha empujado a algunas de las empresas industriales más importantes de Alemania a trasladar sus fábricas hacia Estados Unidos y China en una desesperada búsqueda de supervivencia. Esto no es una recesión temporal, no es una simple desaceleración económica, es algo mucho más profundo y mucho más peligroso. Un colapso estructural, el desmantelamiento silencioso de la base industrial que convirtió a Alemania en una superpotencia económica. La pregunta es, ¿cómo llegó Alemania a este punto? Porque el declive que estamos viendo no es un accidente. No es el resultado de fuerzas inevitables del mercado, es la consecuencia directa de 5 decisiones políticas y económicas tan catastróficamente equivocadas, tan económicamente suicidas, que los historiadores del futuro probablemente las estudiarán como un caso de manual sobre cómo incluso las naciones más avanzadas pueden elegir su propio declive. Y cuando entiendas cuáles fueron esas 5 decisiones, comprenderás por qué el modelo económico que sostuvo a Europa durante décadas podría estar acercándose a su final. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video y qué hora es ahora mismo para ti. Siempre me impresiona ver cómo estas historias logran conectar a personas de distintas partes del mundo. Y si te interesa entender cómo las decisiones del pasado siguen influyendo en tu dinero hoy, suscríbete al canal. Aquí conectamos historia, economía y la realidad que vivimos cada día. Para entender cómo Alemania llegó a este punto, primero hay que comprender lo que fue durante décadas. El modelo económico alemán era distinto al de muchas economías occidentales. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania Occidental se reconstruyó con una estrategia muy clara: convertirse en una potencia exportadora basada en manufactura de alta calidad. En lugar de competir con productos baratos, el país se especializó en bienes industriales complejos: automóviles, maquinaria, productos químicos e instrumentos de precisión. Eran productos difíciles de fabricar, con alto valor agregado y una demanda constante en los mercados internacionales. Ese sistema se sostenía sobre 3 pilares muy definidos. El primero era una fuerza laboral industrial altamente capacitada. Alemania desarrolló un sistema de formación dual en el que miles de jóvenes pasaban años aprendiendo oficios técnicos dentro de las propias empresas mientras estudiaban en escuelas especializadas. Este modelo producía técnicos, maquinistas e ingenieros con una preparación excepcional. La industria alemana no dependía de salarios bajos, sino de conocimiento técnico y precisión en la producción. El segundo pilar era la energía barata y confiable. Durante años, Alemania importó gas natural ruso a precios muy bajos en comparación con otros países industrializados. Esa energía accesible permitía operar industrias que consumen enormes cantidades de electricidad y gas, como la química, el acero o la manufactura pesada. Muchas fábricas alemanas podían producir a costos más bajos gracias a ese suministro energético estable. El tercer pilar era la estabilidad monetaria. Antes del euro, Alemania utilizaba el marco alemán. Aunque era una moneda fuerte, el país tenía cierto margen para ajustar su competitividad cuando las exportaciones lo requerían. Esto ayudaba a mantener los productos alemanes atractivos en los mercados internacionales. Durante décadas, la combinación de estos 3 pilares funcionó con enorme eficacia. Alemania se convirtió en el tercer mayor exportador del mundo y acumuló enormes superávits comerciales. Sus productos adquirieron una reputación global de calidad y precisión. Volkswagen, BMW, Mercedes, Siemens, BASF y Bosch se convirtieron en símbolos del poder industrial alemán. Pero en los últimos 15 años, estos 3 pilares comenzaron a debilitarse de forma progresiva. Lo más llamativo es que este deterioro no surgió por desastres naturales ni por enemigos externos, sino por decisiones políticas internas. 5 decisiones económicas tomadas por el propio gobierno alemán, que, con el tiempo, han paralizado sectores clave de la economía y han colocado al país en una trayectoria de declive estructural. El primer error, y posiblemente el más costoso, fue una decisión energética que con el tiempo terminó debilitando toda la base industrial del país. La historia comenzó tras el accidente nuclear de Fukushima en Japón, en el año 2011.
El desastre provocó un fuerte impacto político y social en Europa, y en Alemania, el gobierno encabezado por Angela Merkel respondió con una decisión que sorprendió a gran parte de los expertos en energía. El país cerraría todas sus plantas nucleares en el plazo de una década. La energía nuclear había sido durante años una fuente estable de electricidad para la industria alemana. Proporcionaba energía constante, predecible y capaz de sostener el funcionamiento de fábricas que operan de forma continua. Sin embargo, el gobierno decidió abandonarla y reemplazarla principalmente con energías renovables como la eólica y la solar. Sobre el papel, la transición parecía una apuesta moderna y responsable con el medio ambiente. El problema era técnico y económico. La energía eólica y la solar dependen del clima y su producción varía constantemente. La economía industrial alemana, una de las más intensivas en consumo energético del planeta, necesita un flujo de electricidad continuo. Las plantas químicas funcionan de manera ininterrumpida durante todo el año. Las acerías operan a temperaturas extremadamente altas que requieren suministro constante. Detener estos procesos incluso por pocas horas puede generar enormes pérdidas económicas y daños en las instalaciones. La energía intermitente simplemente no podía sostener ese tipo de industria. Para compensar esa intermitencia, Alemania necesitaba una fuente de respaldo estable. Ese respaldo fue el gas natural ruso. Durante años, el país aumentó su dependencia de este suministro porque era abundante, barato y llegaba directamente a través de gasoductos hacia el corazón industrial alemán. Para el año 2021, más de la mitad del gas natural consumido en Alemania provenía de Rusia. Gran parte de la industria alemana se estructuró alrededor de esa realidad energética. Empresas como BASF, uno de los gigantes químicos más grandes del mundo, diseñaron complejos industriales enteros basados en el acceso constante a gas natural barato. Este combustible alimentaba procesos químicos, generaba electricidad y mantenía competitivos los costos de producción. Con el tiempo, una gran parte de la economía alemana terminó dependiendo directamente de ese suministro. La situación cambió abruptamente con la guerra en Ucrania. Cuando Rusia invadió el país en febrero del año 2022, Europa se enfrentó a una decisión difícil. Continuar comprando gas ruso implicaba sostener una relación energética con Moscú en medio del conflicto. Cortar ese suministro significaba enfrentar una crisis energética inmediata. Alemania optó por reducir drásticamente su dependencia del gas ruso. Las consecuencias fueron inmediatas. Los gasoductos Nord Stream dejaron de operar y los precios de la energía comenzaron a dispararse. En poco tiempo el gas natural en Europa alcanzó niveles varias veces superiores a los de Estados Unidos. Para muchas industrias alemanas el cambio fue devastador. La energía, que durante décadas había sido una ventaja competitiva, se convirtió en uno de los costos más altos de producción. Las empresas empezaron a reaccionar. BASF anunció recortes importantes en su producción dentro de Alemania y el traslado de parte de sus operaciones hacia países donde la energía era mucho más barata. Después de más de 150 años operando en territorio alemán, la empresa comenzó a invertir con mayor fuerza en China y en Estados Unidos. La razón era simple. En Alemania, el costo energético empezaba a superar el valor económico de algunos productos industriales. El mismo patrón comenzó a repetirse en otros sectores intensivos en energía. Productores de acero, fertilizantes, vidrio, cemento y químicos enfrentaron el mismo dilema económico. Fabricar dentro de Alemania significaba operar con costos extremadamente altos, mientras que trasladar la producción a otras regiones ofrecía márgenes más sostenibles. El resultado ha sido una salida gradual de capacidad industrial. Varias empresas han reducido inversiones dentro del país y han buscado expandirse en lugares con energía más accesible. Para una economía que durante décadas dependió de su poder manufacturero, este proceso representa un cambio profundo. La paradoja es que gran parte de esta situación se originó en decisiones políticas tomadas dentro del propio país. El cierre acelerado de las plantas nucleares, combinado con una dependencia creciente del gas ruso, dejó a la economía alemana vulnerable a un choque energético. Cuando ese choque finalmente llegó, la estructura industrial que había sostenido al país durante generaciones comenzó a mostrar señales claras de debilitamiento. El segundo error que ha debilitado la economía alemana es la creciente asfixia regulatoria. Durante las últimas 2 décadas, el país ha acumulado capas de regulación cada vez más complejas que han transformado la actividad empresarial en un proceso burocrático lento y costoso. Construir una fábrica, ampliar una instalación industrial o incluso iniciar ciertos proyectos puede implicar años de trámites, revisiones ambientales y procedimientos administrativos que retrasan o desincentivan la inversión. Cualquier empresa que intente construir una planta industrial en Alemania debe atravesar un largo proceso de autorizaciones.
Los permisos ambientales requieren extensos estudios técnicos, audiencias públicas y evaluaciones regulatorias que pueden prolongarse durante años. A esto se suma la oposición frecuente de grupos activistas y organizaciones políticas que cuestionan nuevos proyectos industriales. El resultado es un entorno donde iniciar grandes inversiones productivas se vuelve extremadamente lento. Un ejemplo muy citado fue la construcción de la Gigafactory de Tesla, cerca de Berlín. El proyecto atravesó largos retrasos administrativos, múltiples revisiones regulatorias y protestas ambientales antes de recibir aprobación final. Incluso para una empresa con gran influencia internacional y apoyo político considerable, el proceso fue largo y complejo. Para compañías más pequeñas o con menor visibilidad, el camino suele ser aún más difícil. El mercado laboral alemán también está marcado por una regulación muy estricta. Contratar empleados permanentes implica una serie de obligaciones legales que pueden dificultar la flexibilidad empresarial. Despedir a un trabajador requiere procedimientos formales, consultas con los consejos laborales y, en muchos casos, compensaciones económicas significativas. Esta estructura legal fue diseñada para proteger la estabilidad laboral, pero también ha generado cautela entre muchas empresas al momento de contratar. Como consecuencia, algunas compañías prefieren utilizar contratos temporales, invertir en automatización o expandir operaciones en países donde la legislación laboral es más flexible. Aunque Alemania mantiene niveles de empleo relativamente sólidos en comparación con otros países europeos, el mercado laboral presenta tensiones que afectan especialmente a los trabajadores jóvenes que intentan incorporarse al sistema productivo. Las regulaciones ambientales han añadido otra capa de complejidad. Alemania ha adoptado estándares de emisiones y normas medioambientales muy estrictas, especialmente para industrias pesadas como la química, el acero o el cemento. Estas regulaciones buscan reducir la huella de carbono de la economía, pero también han elevado significativamente los costos operativos de ciertos sectores industriales. La industria del acero, por ejemplo, enfrenta impuestos y restricciones vinculadas a las emisiones de carbono, que encarecen la producción frente a competidores internacionales. Las plantas químicas también deben cumplir requisitos regulatorios cada vez más exigentes. En un mercado global donde otros países operan con estándares ambientales menos estrictos, estas diferencias de costos pueden afectar la competitividad de las empresas alemanas. Mientras tanto, otras economías están tomando una estrategia diferente. Estados Unidos, por ejemplo, ha aprobado programas de incentivos industriales a través de la Ley de Reducción de la Inflación, ofreciendo subsidios y apoyo financiero para atraer inversiones en sectores estratégicos como baterías, energía y vehículos eléctricos. Varias empresas europeas han comenzado a evaluar estas oportunidades. Volkswagen ha ampliado su presencia industrial en Estados Unidos con nuevas plantas vinculadas a la producción de vehículos eléctricos. Northvolt, una empresa sueca de baterías que surgió como una alternativa europea frente al dominio asiático en ese sector, también ha anunciado planes de expansión en América del Norte, mientras enfrenta desafíos para desarrollar proyectos a gran escala dentro de Europa. Estas decisiones reflejan una tendencia cada vez más visible. Algunas empresas europeas están desplazando parte de sus inversiones hacia regiones donde los costos energéticos, regulatorios y fiscales resultan más competitivos. En este contexto, Alemania enfrenta un dilema complejo entre mantener sus objetivos regulatorios y preservar su capacidad industrial. El aparato regulatorio que se ha construido a lo largo de los años buscaba proteger el medio ambiente, garantizar derechos laborales y mantener altos estándares industriales. Sin embargo, también ha generado un entorno donde iniciar nuevos proyectos puede resultar extremadamente difícil. En algunos casos, las empresas encuentran más sencillo trasladar sus operaciones al extranjero que expandirse dentro del país, y esa tendencia está comenzando a cambiar lentamente el mapa industrial de Alemania. El tercer error que está debilitando a Alemania es un problema demográfico que se ha desarrollado lentamente durante décadas. Alemania se está quedando sin alemanes. La tasa de natalidad del país se sitúa alrededor de 1,5 hijos por mujer, muy por debajo del nivel necesario para mantener estable la población, que es aproximadamente 2,1. Esa diferencia puede parecer pequeña, pero cuando se proyecta durante generaciones produce un cambio profundo en la estructura de la sociedad. El resultado es una población que envejece con rapidez y que, en términos absolutos, comienza a reducirse. Las proyecciones demográficas indican que para mediados de siglo, más de un tercio de la población alemana tendrá más de 65 años. Al mismo tiempo, la proporción de trabajadores en relación con los jubilados se está deteriorando rápidamente. Durante décadas, el sistema funcionó con varios trabajadores financiando las pensiones de cada jubilado. Esa relación se ha ido reduciendo con el paso del tiempo.
y continúa acercándose a un punto en el que cada trabajador tendrá que sostener prácticamente a un pensionista. El problema afecta directamente al sistema de pensiones. Alemania utiliza un sistema de reparto, en el que las contribuciones de los trabajadores actuales financian las pensiones de quienes ya se han retirado. Este modelo depende de una fuerza laboral amplia y en crecimiento. Cuando el número de trabajadores disminuye y el número de jubilados aumenta, la presión financiera sobre el sistema se vuelve cada vez mayor. La reducción gradual de la fuerza laboral también tiene implicaciones económicas más amplias. Menos trabajadores significan menor producción, menor crecimiento económico y una base fiscal más reducida para financiar servicios públicos. Además, una población envejecida tiende a consumir menos, invertir menos y asumir menos riesgos empresariales, factores que pueden afectar el dinamismo de una economía avanzada. Durante años, muchos responsables políticos señalaron la inmigración como una posible solución para compensar la caída demográfica. Alemania abrió sus puertas a un gran número de migrantes, especialmente durante la crisis migratoria del año 2015, cuando más de 1 millón de personas llegaron al país. La expectativa era que una parte significativa se integraría al mercado laboral y ayudaría a sostener el sistema económico y fiscal. La realidad ha sido más compleja. La integración laboral requiere tiempo, formación lingüística y adaptación cultural. Muchos de los recién llegados carecían inicialmente de las habilidades técnicas que exige la industria alemana, especialmente en sectores industriales especializados. Incluso quienes poseen formación técnica pueden enfrentar dificultades para ingresar al mercado laboral debido a procesos administrativos, reconocimiento de títulos y un entorno regulatorio exigente. Esto ha generado una situación delicada para el estado de bienestar. El sistema social se amplía para apoyar la integración y la asistencia inicial de los migrantes, mientras que la base de contribuyentes no siempre crece al mismo ritmo. Alemania necesita trabajadores jóvenes para sostener su economía, pero el proceso de integración laboral es más lento y complejo de lo que muchos anticipaban. Al mismo tiempo, otro fenómeno comienza a preocupar a los analistas: la salida de talento altamente cualificado. Algunos ingenieros, especialistas en tecnología y emprendedores alemanes han optado por desarrollar sus carreras en otros países, con mercados laborales más flexibles, menores cargas fiscales o mayores oportunidades de crecimiento empresarial. Destinos como Estados Unidos, Suiza o ciertos centros tecnológicos internacionales resultan atractivos para perfiles altamente cualificados. El efecto combinado de estos factores crea una presión demográfica que ya está influyendo en la economía. Cada año aumenta la proporción de personas mayores dentro de la población, mientras que el número relativo de trabajadores se reduce. El sistema de pensiones requiere cada vez más recursos, y el desafío de mantener una fuerza laboral suficientemente grande se vuelve más evidente. Este cambio demográfico no es un fenómeno repentino, sino una tendencia que se ha acumulado durante décadas y que continuará influyendo en el futuro económico del país. Las proyecciones para las próximas décadas sugieren que Alemania tendrá que enfrentar un equilibrio cada vez más difícil entre crecimiento económico, sostenibilidad fiscal y envejecimiento poblacional. El cuarto error que pesa sobre la economía alemana es el tamaño y el costo de su estado de bienestar. Alemania destina cerca de 1/4 parte de su Producto Interno Bruto a programas sociales, pensiones, atención médica, prestaciones por desempleo, subsidios de vivienda, licencias parentales y diversos apoyos por discapacidad. Estos beneficios forman parte de uno de los sistemas sociales más amplios del mundo desarrollado. El problema surge cuando ese sistema debe sostenerse en un contexto económico que ha cambiado profundamente. Durante décadas, el modelo funcionó porque la economía crecía con fuerza. Las exportaciones industriales generaban enormes ingresos fiscales y la población activa era suficientemente grande para financiar los programas sociales. Bajo esas condiciones, el sistema era manejable. La situación actual es distinta. El costo total de emplear a un trabajador en Alemania es considerablemente más alto que su salario directo. Además del sueldo, las empresas deben aportar contribuciones obligatorias para seguridad social, seguro médico, pensiones, seguro de desempleo y otros beneficios laborales. Cuando se suman todos esos elementos, el costo total para el empleador puede elevarse de forma significativa por encima del salario que recibe el trabajador. Para las empresas industriales que compiten en mercados globales, esta estructura de costos se vuelve un factor decisivo. Los fabricantes alemanes deben competir con economías donde los costos laborales son más bajos o donde la regulación del mercado de trabajo es más flexible. En países como Estados Unidos, los costos laborales totales suelen ser menores, mientras que en economías emergentes como China, los costos pueden ser aún más reducidos.
Frente a esta diferencia, muchas compañías industriales se enfrentan a una decisión difícil. Mantener la producción dentro de Alemania implica operar con costos laborales y fiscales elevados. Trasladar parte de la producción al extranjero puede reducir significativamente esos costos. En los últimos años, varias empresas han optado por expandir sus operaciones fuera del país en busca de condiciones más competitivas. El sistema de bienestar alemán fue diseñado en un contexto histórico distinto. Durante la segunda mitad del siglo XX, Alemania contaba con una población relativamente joven, un sector industrial muy fuerte y una economía en expansión constante. En ese entorno, el Estado podía sostener un amplio sistema de protección social sin poner en riesgo la competitividad económica. Sin embargo, cuando la base industrial comienza a debilitarse y la población envejece, el equilibrio se vuelve más frágil. Los mismos trabajadores que financian el sistema a través de impuestos y contribuciones dependen también de la estabilidad de las industrias que los emplean. Si esas industrias reducen producción o trasladan operaciones al exterior, la base que sostiene el sistema social se reduce. Este escenario crea una tensión política y económica difícil de resolver. Reducir significativamente el estado de bienestar podría generar fuerte oposición social, ya que millones de ciudadanos dependen de esos programas. Mantenerlos sin ajustes, en cambio, exige una base productiva robusta que hoy enfrenta presiones cada vez mayores. Alemania se encuentra así ante un dilema complejo entre preservar su modelo social y mantener la competitividad económica que lo hizo posible durante décadas. El quinto y quizá más peligroso error que enfrenta Alemania es la parálisis política que ha comenzado a dominar su sistema de gobierno. Alemania está gobernada por coaliciones multipartidistas, una característica central de su sistema parlamentario. Ningún partido suele obtener suficiente apoyo para gobernar en solitario, por lo que varias fuerzas políticas deben unirse para formar mayoría. En teoría, este modelo busca equilibrio, negociación y consenso entre distintas visiones ideológicas. Durante décadas funcionó relativamente bien porque existía un amplio acuerdo sobre la dirección económica del país. En la práctica actual, ese mismo sistema se ha convertido en una fuente constante de bloqueo político. El gobierno alemán actual está compuesto por una coalición entre socialdemócratas, el Partido Verde y los Demócratas Libres. Cada uno de estos partidos representa prioridades políticas muy distintas. Los verdes han convertido la transición energética y las regulaciones ambientales en el eje central de su agenda política. Los demócratas libres, tradicionalmente vinculados al mundo empresarial, insisten en la disciplina fiscal y en limitar el endeudamiento público. Los socialdemócratas, por su parte, defienden la expansión del estado de bienestar y mayores programas sociales para sostener el modelo social europeo. Estas prioridades chocan constantemente dentro del propio gobierno. Las políticas ambientales que promueven los verdes suelen generar preocupación en sectores industriales que temen perder competitividad. Las propuestas de expansión del gasto social generan tensiones con quienes insisten en mantener las finanzas públicas bajo control. Al mismo tiempo, las reformas estructurales necesarias para mejorar la competitividad económica suelen quedar atrapadas en largas negociaciones internas entre los socios de la coalición. El resultado es un gobierno que avanza con extrema lentitud en decisiones clave. Reformas profundas del mercado laboral generan divisiones internas. Reducciones significativas del gasto público enfrentan resistencia política. Cambios importantes en la política energética chocan con compromisos ambientales previamente asumidos. En lugar de decisiones estructurales, muchas medidas terminan siendo compromisos parciales, diseñados para mantener un equilibrio político dentro de la coalición. Mientras el sistema político debate y negocia, los problemas estructurales continúan evolucionando. Los costos de energía siguen siendo un desafío para la industria. Algunas empresas industriales evalúan trasladar parte de su producción a otras regiones con condiciones más favorables. La población continúa envejeciendo y el sistema de pensiones enfrenta presiones cada vez mayores. El crecimiento económico se desacelera mientras aumentan las exigencias fiscales del sistema social. Este contexto exige decisiones estratégicas que definan el rumbo económico del país en las próximas décadas. Alemania se enfrenta a preguntas fundamentales sobre su modelo económico. La transición hacia una economía más sostenible y con menores emisiones es una prioridad política clara, pero también lo es mantener una base industrial fuerte que genere empleo, innovación e ingresos fiscales. Intentar avanzar simultáneamente en todas las direcciones puede generar tensiones difíciles de resolver. Competir con economías industriales como Estados Unidos o China requiere costos energéticos competitivos, inversión tecnológica y marcos regulatorios que favorezcan la innovación. Al mismo tiempo, la sociedad alemana mantiene un fuerte compromiso con políticas ambientales ambiciosas y con un amplio sistema de protección social.
La dificultad aparece cuando estas prioridades entran en conflicto. El sistema político, diseñado para buscar consenso, avanza lentamente frente a decisiones que implican costos políticos importantes. Así se crea una situación en la que muchas de las decisiones necesarias para redefinir el modelo económico se retrasan o se implementan de forma parcial. Mientras tanto, los desafíos estructurales continúan acumulándose y el debate sobre el futuro económico de Alemania se vuelve cada vez más urgente. Esta es la dura realidad que comienza a rodear a Alemania, el país que logró levantarse desde las ruinas después de la Segunda Guerra Mundial. El país que reconstruyó sus ciudades, reorganizó su economía y en pocas décadas volvió a convertirse en una de las potencias industriales más admiradas del planeta. Durante generaciones, Alemania representó disciplina productiva, precisión tecnológica y una cultura industrial que muchos países intentaron imitar. Durante décadas, cuando se hablaba de calidad, ingeniería y manufactura avanzada, el nombre de Alemania aparecía inevitablemente en la conversación. Ese país fue durante mucho tiempo el motor industrial de Europa. Gran parte de la prosperidad europea dependía de su capacidad de producir, exportar y mantener un sistema económico sólido. Las fábricas alemanas impulsaban cadenas de suministro que atravesaban todo el continente. Sus automóviles, maquinaria y productos químicos llegaban a mercados en todos los continentes. La reputación del hecho en Alemania se convirtió en sinónimo de fiabilidad, innovación y precisión industrial. Sin embargo, la estructura que sostenía ese modelo comienza a mostrar señales de agotamiento. La Alemania, que durante décadas funcionó como el pilar económico de Europa, enfrenta ahora una combinación de decisiones políticas y cambios estructurales que están debilitando su base industrial. Ese proceso no ocurre de forma repentina, pero sus efectos se acumulan con rapidez. Una parte de ese deterioro está vinculada a decisiones energéticas que transformaron el costo de operar dentro del país. La transición energética alemana buscaba reducir emisiones y avanzar hacia un modelo más sostenible. Sin embargo, la forma en que se implementó alteró el equilibrio energético sobre el que se apoyaba la industria pesada. Sectores que dependen de energía constante y competitiva comenzaron a enfrentar costos mucho más altos que sus competidores internacionales. Al mismo tiempo, la expansión del aparato regulatorio ha añadido complejidad al entorno empresarial. Construir nuevas instalaciones, ampliar operaciones industriales o iniciar proyectos productivos requiere atravesar procesos administrativos cada vez más largos. En un contexto global donde las empresas comparan condiciones entre distintos países, estas barreras regulatorias influyen en decisiones de inversión a largo plazo. La presión demográfica añade otra capa de dificultad. Alemania enfrenta un envejecimiento poblacional acelerado que reduce gradualmente el tamaño de su fuerza laboral. Menos trabajadores significan menor capacidad productiva, mayores presiones sobre el sistema de pensiones y una carga fiscal creciente para quienes permanecen activos en el mercado laboral. A esto se suma el peso financiero de un sistema de bienestar muy amplio que fue diseñado en una época de crecimiento económico constante y una población más joven. Mantener ese sistema requiere una base económica sólida, altos niveles de empleo y una industria competitiva que genere ingresos fiscales suficientes. El problema es que varios de estos factores se refuerzan entre sí. Cuando la industria enfrenta costos elevados, algunas empresas reducen inversiones o trasladan producción a otros países. Cuando la producción se reduce, también lo hacen los empleos industriales y la base fiscal que financia el sistema social. Las fábricas que se trasladan al extranjero rara vez regresan con facilidad. Las inversiones industriales suelen implicar infraestructuras complejas, cadenas de suministro y redes de talento que se consolidan con el tiempo en nuevos lugares. Cuando una planta se cierra o una empresa decide construir nuevas instalaciones en otra región, ese cambio suele ser permanente. Lo mismo ocurre con el capital humano. Ingenieros, técnicos y emprendedores que desarrollan sus carreras en otros países muchas veces establecen allí sus proyectos profesionales y empresariales. Con el paso de los años, esos movimientos de talento pueden modificar el equilibrio tecnológico y productivo de un país. Durante mucho tiempo, Alemania fue considerada el ancla económica de Europa. Su economía fuerte ayudaba a sostener el proyecto europeo, respaldar la estabilidad del euro y mantener el equilibrio financiero del continente. Muchas economías europeas dependían indirectamente de la capacidad productiva alemana para mantener el crecimiento regional. Por esa razón, los desafíos actuales de Alemania generan preocupación más allá de sus propias fronteras. Si la economía más grande y disciplinada de Europa enfrenta dificultades para sostener su modelo industrial, surgen preguntas inevitables sobre el futuro económico del resto del continente. La historia económica muestra que los grandes sistemas productivos pueden transformarse cuando cambian sus condiciones fundamentales.
Cuando un país pierde parte de la base industrial que sostuvo su crecimiento durante décadas, reconstruir esa estructura puede tomar generaciones. Comprender estos procesos resulta esencial para interpretar el presente. Alemania atraviesa un momento decisivo en su historia económica. Las decisiones que se tomen en los próximos años determinarán si el país logra adaptar su modelo productivo a una nueva realidad global, o si su papel como motor industrial de Europa continuará debilitándose. La historia rara vez se repite de forma idéntica, pero las lecciones económicas suelen permanecer. Cuando no se comprenden a tiempo, sus consecuencias terminan imponiéndose de todas maneras. Alemania está enfrentando ahora ese desafío histórico, mientras el resto del mundo observa con atención lo que ocurre en el corazón industrial de Europa. Lo que está ocurriendo en Alemania no es solo una historia sobre un país, es una advertencia sobre lo que puede suceder cuando un modelo económico que funcionó durante décadas deja de adaptarse a una realidad que cambia rápidamente. Las economías no colapsan de un día para otro, se debilitan lentamente, decisión tras decisión, hasta que un punto de inflexión revela lo frágil que se ha vuelto la estructura que parecía tan sólida. Durante generaciones, Alemania fue vista como el ejemplo de disciplina económica, productividad industrial y estabilidad. Hoy, ese modelo enfrenta desafíos que muchos creían imposibles hace apenas unos años. Comprender lo que está pasando no es solo entender el futuro de Alemania, también es entender hacia dónde puede dirigirse Europa y, en muchos sentidos, el mundo industrializado. Si este análisis te resultó interesante y quieres seguir explorando las historias económicas, las decisiones políticas y los eventos históricos que están cambiando el rumbo de las economías del mundo, suscríbete al canal. Aquí se analizan en profundidad los acontecimientos que rara vez se explican con claridad, pero que terminan afectando a millones de personas. Comparte este video con alguien a quien le interese entender cómo funcionan realmente las grandes economías y qué decisiones pueden cambiar el destino de un país. Estas conversaciones son importantes y merecen ser discutidas. Gracias por ver el video hasta el final y por formar parte de esta comunidad que busca comprender la historia económica más allá de los titulares. Nos vemos en el próximo análisis.